¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo una sola decisión puede transformar toda tu vida? ¿Y si te dijera que hay una manera de garantizar que cada decisión que tomas esté guiada por algo más grande que tú mismo, algo capaz de evitar errores dolorosos y abrir puertas que nunca imaginaste? La Biblia nos enseña que la paz de Dios puede ser árbitro en nuestras decisiones. Pero, ¿qué significa esto? Significa que incluso cuando todo parece confuso, hay un poder divino capaz de traer claridad, dirección y seguridad a los pasos que damos. Hoy quiero compartir contigo un secreto que pocas personas realmente entienden. Dios no es indiferente a tus decisiones. Él está dispuesto a guiarte. Pero hay algo que debes hacer para que esa dirección sea revelada. En los próximos minutos descubrirás cómo la paz de Dios puede transformar tu manera de decidir, desde las pequeñas elecciones diarias hasta las decisiones más grandes de tu vida. Vamos a explorar juntos las señales divinas que pueden estar a tu alrededor en este momento exacto, esperando solo que las percibas. Pero antes, quiero que comentes aquí abajo: paz en Cristo. Este simple acto de fe no es solo un gesto, es un paso para comprometerte con lo que Dios quiere revelar a ti hoy. Dale me gusta a este video e inscríbete en el canal. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, al igual que tú, están buscando respuestas y señales de Dios. Felicitaciones por ser parte de esta misión divina de difundir la palabra del Señor. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición especial en tu vida. Quédate conmigo hasta el final y ve cómo Dios puede transformar tu corazón y tus decisiones. Ahora vamos a comenzar este viaje espiritual y sumergirnos en las profundas verdades que el Espíritu Santo tiene para revelarnos hoy. La paz de Dios como señal para seguir o parar. En la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, encontramos esta verdad transformadora: que la paz de Dios, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, domine vuestros corazones y sed agradecidos. Este pasaje nos muestra que Dios desea que sus decisiones se manifiesten en nuestras vidas a través de la paz. Pero, ¿qué significa permitir que la paz de Dios sea el árbitro de nuestras decisiones? Imagina un árbitro en un partido, decidiendo qué es válido y qué debe ser descartado. De la misma manera, la paz de Dios actúa como ese árbitro en nuestros corazones, mostrándonos qué caminos seguir y cuáles evitar. Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes, es natural que seamos dominados por dudas y ansiedad. El mundo nos enseña a actuar con prisa, a seguir la lógica o incluso a confiar ciegamente en nuestros propios sentimientos. Pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Antes de actuar, busca la paz que viene del Señor. La paz como brújula espiritual. A menudo, tomamos decisiones basadas en emociones momentáneas. Sin embargo, Dios nos ofrece un método infalible para saber si estamos en el camino correcto. Él pone paz en nuestros corazones. Si sientes paz al orar sobre una decisión, es una señal de que estás alineado con su voluntad. Pero si hay inquietud, aunque la oportunidad parezca perfecta, es mejor esperar. Recuerda Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que parecían buenas en el momento, pero que nos llevaron al sufrimiento? Esto sucede porque confiamos más en nuestra visión limitada del presente que en la visión eterna de Dios, que ve el futuro. La historia del apóstol Pablo como ejemplo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16,
Pablo y sus compañeros estaban listos para predicar en Asia. Sin embargo, el Espíritu Santo les impidió seguir adelante. Podrían haber ignorado esta señal, pero obedecieron. Poco después, Pablo tuvo una visión de un hombre en Macedonia pidiendo ayuda, y allí encontraron un campo fértil para la obra de Dios. Este ejemplo nos enseña que, incluso cuando estamos decididos, debemos estar atentos a la voz de Dios y a la paz que Él coloca en nuestro corazón. A veces Él nos dice no, porque tiene algo mucho mejor reservado para nosotros en el futuro. Reflexión práctica para tu vida. ¿Cuántas decisiones tomaste sin consultar a Dios, confiando solo en tu propia capacidad? Hoy, el Señor te llama a hacer las cosas de manera diferente. Antes de actuar, pregunta: Señor, ¿esta es tu voluntad? Siento tu paz en mi corazón. Ora y espera la respuesta. Dios nunca se retrasa. Siempre responderá en el momento adecuado, ya sea con un sí, un no o un silencio que te pide paciencia. Ahora que entendemos la importancia de permitir que la paz de Dios nos guíe, vamos a explorar cómo esta paz puede encontrarse incluso en las situaciones más desafiantes y confusas de la vida. Al fin y al cabo, Dios es experto en traer orden al caos y claridad a la incertidumbre. La paz que sobrepasa todo entendimiento en las tormentas de la vida, Filipenses 4:7, nos enseña algo extraordinario. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es como la paz que el mundo ofrece. No es la ausencia de problemas, ni el silencio después de una tormenta. Es una paz sobrenatural que permanece en nuestros corazones incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar derrumbándose. La tormenta en el mar de Galilea. Recordemos la historia de los discípulos en el barco con Jesús, en Mateo 8, 23, 27. Mientras cruzaban el mar de Galilea, surgió una gran tormenta. Las olas amenazaban el barco y el miedo dominó a los discípulos. Pero, ¿dónde estaba Jesús? Durmiendo tranquilamente. Lo despertaron desesperados: Señor, sálvanos, pereceremos. Y Jesús respondió: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Luego reprendió los vientos y el mar, y hubo gran bonanza. Esta historia nos enseña que la presencia de Jesús en nuestras vidas es la fuente de la verdadera paz. No importa cuán feroz sea la tormenta que enfrentemos, si Jesús está en el barco con nosotros, podemos descansar, sabiendo que Él tiene el control de todo. La paz en medio del caos. ¿Cuántas veces en tu vida has enfrentado situaciones en las que parecía imposible encontrar paz? Tal vez perdiste un empleo, recibiste un diagnóstico difícil o enfrentaste un conflicto familiar. En esos momentos, el enemigo intenta sembrar el miedo y la duda en nuestros corazones, pero Dios nos promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. Como Isaías 26:3. Declara: tú conservarás en perfecta paz a aquel cuya mente está firme en ti, porque Él confía en ti. Si confiamos en Dios y fijamos nuestros pensamientos en Él, encontraremos paz, incluso en los momentos más difíciles. Aplicación práctica para tu vida. Cuando la ansiedad y el miedo amenacen con robarte la paz, haz lo que Pablo recomienda en Filipenses 4:6-7. No estéis afanosos por nada. Antes bien, en todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica, con acción de gracias. Ora. Derrama delante de Dios tus preocupaciones. Agradécele por todo lo que Él ya ha hecho por ti. Al hacerlo, la paz que sobrepasa todo entendimiento comenzará a guardar tu corazón y tu mente. Testimonio de fe. Hubo una vez en mi vida en la que enfrenté una gran dificultad financiera.
Las cuentas se acumulaban y parecía no haber salida. Fue entonces cuando decidí entregar todo en las manos de Dios. Recuerdo orar: Señor, no sé cómo resolver esto, pero confío en que tú eres mi proveedor. Al día siguiente recibí una llamada inesperada con una oportunidad que cambió mi situación. Más que la solución financiera, lo que marcó mi vida fue la paz que sentí en el momento en que entregué todo a Dios. La paz de Dios es poderosa, pero ¿cómo podemos estar seguros de que Él nos está escuchando? En el siguiente bloque, vamos a explorar cómo la oración nos conecta directamente al corazón de Dios, trayendo claridad y dirección incluso en los momentos más oscuros. El poder de la oración para decisiones sabias. La oración es un canal directo con Dios, un privilegio que nos da como hijos de Él. En Santiago 1:5 está escrito: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y no les echa en cara, y les será dada. Dios promete darnos sabiduría siempre que pidamos con fe. Pero ¿por qué muchas veces dudamos en buscarlo antes de tomar decisiones importantes? Jesús, el ejemplo de oración. Antes de tomar cualquier gran decisión, Jesús siempre oraba. En Lucas 6, 12, 13, vemos que Él pasó toda una noche en oración, antes de elegir a los 12 apóstoles. Esto nos enseña que las decisiones importantes deben ser sometidas al Señor, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Orando con confianza. Cuando oramos, no solo estamos hablando, estamos construyendo una relación con Dios. Filipenses 4:6 nos recuerda: no estéis afanosos por nada, antes bien, en todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica con acción de gracias. Esto significa que podemos llevar a Dios cada detalle de nuestras vidas, desde los mayores desafíos hasta las menores dudas. Imagina a un padre amoroso. Él quiere saber lo que preocupa a su hijo y desea ayudarlo a encontrar el mejor camino. Dios es así con nosotros. Cuando oramos, Él nos escucha, responde, y muchas veces la respuesta viene en forma de paz o dirección clara. El silencio de Dios también es respuesta, pero ¿qué hacer cuando parece que Dios está en silencio? Ese silencio puede enseñarnos algo importante: confiar en su tiempo. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios es un ejercicio de fe, es confiar en que Él está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. Testimonio de oración respondida. Recuerdo una decisión que tuve que tomar respecto a mi trabajo. Era una elección entre quedarme en un lugar cómodo o aceptar un desafío que parecía arriesgado. Oré pidiendo dirección, pero Dios permaneció en silencio durante varios días. Confieso que me sentí ansioso, pero decidí esperar. Cuando finalmente tomé la decisión, me di cuenta de que Dios había preparado el camino de tal manera que todo encajó perfectamente. Su silencio era, en realidad, un tiempo para que mi fe madurara. Aplicación práctica para tu vida. Cuando estés frente a una decisión, ora sinceramente pidiendo sabiduría y claridad. Espera la respuesta de Dios, confiando en que Él hablará en el momento adecuado. Esté dispuesto a obedecer, incluso si la respuesta es diferente de lo que esperabas. La oración nos conecta con Dios, pero ¿cómo podemos estar seguros de que Él está respondiendo? En el próximo bloque veremos cómo discernir la voz de Dios entre las muchas voces que compiten por nuestra atención. ¿Cómo discernir la voz de Dios? Discernir la voz de Dios es uno de los mayores desafíos en la vida cristiana, pero también es uno de los aspectos más transformadores de nuestra caminata de fe. Cuando aprendemos a escuchar a Dios,
las decisiones se vuelven más claras y seguras, y nuestras vidas son guiadas por un propósito mayor. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Esto significa que escuchar la voz de Dios es una marca de aquellos que le pertenecen. Pero, ¿cómo saber si estamos escuchando la voz del Señor y no nuestras propias voluntades o distracciones? La voz de Dios nunca contradice su palabra. Dios es inmutable y su palabra es la verdad. Si lo que sientes que Él está diciendo no está alineado con las Escrituras, es una señal de alerta. Por eso, conocer la Biblia es esencial. Por ejemplo, imagina que estás pensando en tomar una decisión que parece buena para ti, pero perjudica a otra persona. Dios jamás diría algo que contradiga los principios de amor, justicia y bondad revelados en la Biblia. Salmos 119:105 nos recuerda: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios es la guía segura para discernir su voz. La paz de Dios confirma sus orientaciones. ¿Recuerdas el versículo de Colosenses 3:15 que dice: «Que dejemos que la paz de Cristo sea árbitro en nuestros corazones»? Cuando Dios nos guía, Él nos da paz, incluso en situaciones que parecen desafiantes. Esto no significa que todas las decisiones de Dios serán fáciles, pero tendrás un sentido de tranquilidad interior, sabiendo que estás en el camino correcto. La voz de Dios es suave pero clara. En el libro de Primeros Reyes 19:11-12, el profeta Elías esperaba escuchar a Dios en grandes manifestaciones, en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios habló a través de un susurro suave. Así también sucede con nosotros. Muchas veces, Dios habla en momentos de quietud, en el silencio de nuestro corazón, cuando nos apartamos de las distracciones y buscamos su presencia con sinceridad. Dios confirma su voz a través de circunstancias y consejos. Dios puede usar a las personas que nos rodean, como líderes espirituales, amigos que le temen, o incluso eventos para confirmar su voluntad. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay consejo, los planes fracasan, pero en la multitud de consejeros hay seguridad». Sin embargo, es importante buscar consejos de personas que compartan los mismos valores espirituales y que tengan discernimiento bíblico. La obediencia fortalece nuestra audición espiritual. Cuanto más obedecemos a Dios, más sensibles nos volvemos a su voz. Si ignoramos las pequeñas señales que Él nos da, será más difícil discernir su dirección en el futuro. Santiago 1:22 nos exhorta: «Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». La obediencia es como afinar los oídos espirituales para escuchar mejor a Dios. Ejemplo práctico de discernimiento. Una vez, una joven me contó que estaba dudando si aceptar un trabajo que parecía perfecto a los ojos humanos, pero ella sentía algo extraño en su espíritu. Ella oró y buscó consejos. Al final decidió rechazar la oferta y semanas después descubrió que la empresa estaba enfrentando problemas financieros graves. Su decisión fue guiada por el discernimiento que Dios le dio. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Antes de tomar decisiones importantes, pregúntate: ¿está esto alineado con la palabra de Dios? Busca la paz en tu corazón como señal de la orientación divina. Reserva momentos de silencio y oración para escuchar a Dios. Consulta a personas sabias y temerosas de Dios para confirmación. Obedece prontamente lo que Dios te muestre, incluso si parece difícil. El poder de la obediencia. Obedecer a Dios es un acto de fe que revela nuestra plena confianza en su soberanía. Muchas veces, Dios nos pedirá algo que desafía nuestro entendimiento, nuestra zona de confort o incluso nuestros planes.
Sin embargo, cuando elegimos obedecer, experimentamos lo sobrenatural y vemos la mano de Dios mover de manera poderosa en nuestras vidas. La obediencia trae bendiciones. En Deuteronomio 28, 1 o 2, Dios hace una promesa al pueblo de Israel. Si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, y cuidas de guardar todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor, tu Dios. Dios nos promete que la obediencia trae bendiciones. Esto no significa que la vida será siempre fácil, pero Él estará con nosotros en cada paso, proveyendo todo lo que necesitamos. Obediencia cuando no tiene sentido. Piensa en Abraham, quien fue instruido por Dios a ofrecer a su hijo, Isaac, como sacrificio. Génesis 22. Eso no tenía sentido. Isaac era el hijo de la promesa, pero Abraham obedeció porque confiaba en que Dios tenía un propósito mayor. Y Dios honró su obediencia, proveyendo un carnero en lugar de Isaac. Esta historia nos enseña que Dios nunca nos pide algo sin un propósito divino. Su voluntad siempre es buena, perfecta y agradable. Romanos 12:2. Obediencia en medio de la espera. A veces, obedecer a Dios significa esperar, y esperar puede ser difícil porque queremos respuestas inmediatas. Sin embargo, la espera nos enseña a depender de Él y a confiar en sus planes. Isaías 40:31 nos anima: pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, subirán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera es parte del proceso y la obediencia durante la espera es una señal de verdadera fe. La obediencia abre puertas para milagros. Cuando Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Juan 6, pidió a los discípulos que organizaran a las personas en grupos y trajeran lo poco que tenían. Esa simple obediencia preparó el escenario para un milagro grandioso. Así ocurre en nuestras vidas. Cuando obedecemos en las pequeñas cosas, Dios usa nuestra obediencia como la base para realizar algo extraordinario. Testimonio personal. Una vez fui llamado para ayudar a una persona en dificultad. Era tarde en la noche y mi voluntad era decir no, pero sentí que Dios me decía que fuera. Obedecí, aunque no entendía por qué. Cuando llegué, descubrí que la persona estaba al borde de una decisión drástica. Mi simple presencia y oración hicieron toda la diferencia. Esto me enseñó que obedecer a Dios, incluso en cosas pequeñas, puede tener un impacto eterno. ¿Cómo aplicar el poder de la obediencia en tu vida? Recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Confía en Él. Obedece incluso cuando no entiendas. Dios siempre tiene un propósito. Mantente fiel en las pequeñas cosas, porque Dios usa tu fidelidad para grandes logros. Durante la espera, sigue buscando a Dios, sabiendo que Él está trabajando a tu favor. Hemos llegado al final de otro viaje de aprendizaje y reflexión. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de corazón. Pocas personas tienen la paciencia y la determinación para profundizar tanto en la palabra de Dios y reflexionar sobre cómo puede transformar sus vidas. Sabe que eres una de esas personas especiales. Ahora, pensemos un poco sobre todo lo que compartimos. En cada tema, vimos que nuestras decisiones, sean pequeñas o grandes, tienen el poder de cambiar el curso de nuestra vida. La paz de Dios, que debe gobernar nuestros corazones, es el árbitro de nuestras elecciones. Obedecerle, incluso cuando no entendemos, puede llevarnos a un futuro de bendiciones y propósitos que solo Él conoce. Y como vimos, incluso los momentos de espera, cuando nos entregamos a su voluntad,
son partes esenciales del plan divino. Por eso, quiero que hagas algo muy importante ahora. Comenta abajo: estoy en paz con Dios y confío en sus planes. Esto no es solo una frase, es un compromiso con tu fe y tu viaje espiritual. Al comentar, estás declarando que, sin importar los desafíos, elegirás la paz y la obediencia a Dios. Además, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a YouTube a llevar este mensaje a más personas que necesitan una palabra de fe y esperanza. Esto no es solo un gesto sencillo, es un acto de amor al prójimo, de alguien que cree que la palabra de Dios puede transformar vidas. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora. Activa la campanita para que nunca pierdas un mensaje que pueda cambiar el rumbo de tu vida. Estamos juntos en este camino de fe y cada video es un paso más para acercarnos al Señor. También quiero hacer una promesa para ti. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que sigue firme. No estás viendo este video por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y esta palabra va a resonar en tu corazón por mucho tiempo. Ahora te invito a que pares por unos minutos y reflexiones sobre todo lo que hemos escuchado. Quédate en silencio, escucha lo que Dios quiere decirte en este momento y disfruta de la paz que solo Él puede ofrecer. No pauses el video. Permite que esta conexión con el Espíritu Santo se convierta en un momento de descanso profundo y renovación espiritual. Recuerda que tus decisiones, con la dirección de Dios, transformarán tu vida de manera poderosa. Él te guía, te guarda y está siempre a tu lado. Si has llegado hasta aquí, eres parte de un grupo selecto que se dedica a crecer en la fe. Comparte este video con otras personas que necesiten esta palabra. Cuantas más personas alcancemos, más se expandirá el reino de Dios. Que la paz de Cristo esté contigo, ahora y siempre. Oramos. Señor Dios, te damos gracias por este momento de aprendizaje y reflexión. Que cada decisión que tomemos a partir de ahora sea guiada por tu paz y sabiduría. Que nos des el valor para obedecer, incluso cuando no comprendemos completamente. Que tu paz reine en nuestros corazones y nos conduzca a decisiones que honren tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ver hasta el final. Que Dios bendiga abundantemente tu vida.